muchas gracias a todos por venir. La conferencia dura hora y cuarto. Es como una especie de película de cine interpretada por mí mientras con sonido y luz, etc. Han puesto fondo un poco rojo. Marte es el planeta rojo. Y la conferencia está estructurada de la siguiente manera. Primero vamos a hablar del planeta Marte. La gente no tiene por qué saber lo que es el planeta Marte, ¿no? Después veremos cómo el ser humano fue descubriendo Marte desde la Tierra, con los telescopios. Después fuimos capaces, una vez que arrancó la carrera espacial, de hacer naves para ir a visitar Marte con robots. Y finalmente hablaremos de las futuras misiones tripuladas a Marte. Todavía el ser humano no ha ido a Marte. Fuimos a la Luna, pero más allá no se ha ido. Bien, esto lo voy a contar de la siguiente manera, con esta estructura. Primero, hay tres líneas. Una línea es los descubrimientos científicos de Marte. Otra línea es Marte en el cine, porque la ciencia ficción muchas veces representa muy bien la realidad y el devenir del futuro. Y también pondré, para ponernos en contexto, momentos de la vida española, lo que sucede en España en esos momentos. Entonces, un poco de publicidad para iniciar. Pertenezco al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que este año cumple 75 años. Se formó por un decreto del año 1942 como Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica y luego en el año 61 pasó a llamarse Técnica Aeroespacial. En el INTA tenemos un centro que cumple este año además 18 años, que es el Centro de Astrobiología. Es un hijo del INTA con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está también en nuestro campus de Torrejón. Es un instituto que se creó específicamente para estudiar la vida y sus posibilidades en el cosmos y principalmente para la investigación de Marte. Por eso merece una mención especial. ¿Cómo empieza la exploración espacial en España? Pues de la mano de los estadounidenses. Los estadounidenses, con su vibrante programa espacial, tenían que poner estaciones de seguimiento en distintos puntos del planeta, porque si tienen una nave aquí y la Tierra está dando vueltas, hay que mantener la conexión independientemente de que la Tierra gire, ¿no? Entonces se establecieron unos acuerdos entre España y Estados Unidos en los 60 que los ejecutaron el INTA con la NASA. Esos acuerdos siguen en vigor y se renovaron hace poco. De ahí se montaron una serie de míticas estaciones espaciales, como la de Fresnadillas de la Oliva o la actual de Robledo de Chabela. Vemos ahí la portada del diario arriba, que pone espía de satélites. Y las señoras de la época, pues lavando y con el ganado por ahí. Tecnología de ultimísima generación con la España de aquella época, después de los planes ya con los planes de desarrollo de la posguerra. En esta presentación no quiero estar diciendo esto lo ha hecho tal, lo ha hecho cual, etc. Lo voy a decir aquí todo de golpe. La Administración española para el espacio no solamente tiene el INTA como principal órgano tecnológico, hay una institución que es muy importante, que es el CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, que precisamente a través de acuerdos bilaterales ha financiado investigación y misiones a Marte, precisamente con los Estados Unidos. CEDETI es el que tomó el testigo del INTA en los años 70, en los años 80, la representación de la Agencia Espacial Europea, la española. Y luego, desde luego, la industria espacial española, que es actualmente está dentro de la Comisión por Espacio en TEDAE, la principal industria, aunque hay muchas más pequeñas industrias, y la academia en el sentido anglosajón del término, las universidades, los centros de investigación, porque ir al espacio es un esfuerzo común, es un esfuerzo de todos. No hay masa crítica suficiente, no ya en España, prácticamente en Europa, para hacer misiones tripuladas. Lo tengo que hacer con los rusos, con los estadounidenses. Entonces, en España lo que no tiene sentido es que cada uno vayamos solo de bueno, no llegaremos a ningún lado. No sé si en la película de astronauta de Tony Leblanc iban también en conjunto. Muy bien, entonces Marte es el protagonista de más de 100 películas y series. Esta representación que tengo aquí del fotograma me costó hacerlo como unas 20 horas, porque están los fotogramas puestos de las últimas películas sobre Marte, uno a uno, en esa especie de cinta, desde la primera, que está ahí, que es de 1909, que ya la veremos en el fondo del rollo. Pues bien, estas más de 100 películas, pues hay muchas más serias, otras menos serias, hay algunas incluso para el público infantil, al cual le quiero hacer un homenaje con esta conferencia, porque yo no iré a Marte, pero ellos a lo mejor sí. ¿Por qué?
porque en la década de los 30 parece que empezaron las primeras misiones tripuladas, y si se establece ya una colonización del espacio más ordenada, con capacidad económica de empresas, etcétera, pues a lo mejor gente que está en esta sala podrá en su día participar de misiones a Marte, desde luego, y a lo mejor ser afortunados y viajar incluso a Marte. Entonces, mención especial a los más jóvenes. Y esto es una conferencia científica, entonces en torno a Marte hay mucho mito. Entonces voy a intentar ahora preparar un corto de unos 3 minutos donde van a ver en qué tipo de películas nos vamos a centrar y cuáles vamos a ir descartando. Muy bien, entonces empezamos propiamente con ya la conferencia. Hemos quitado algunas películas y arrancamos con el planeta Marte. Bien, nosotros vivimos en el sistema solar. El sistema solar, tenemos una estrella, que es el Sol, 8 planetas enanos, muchas lunas, ya millones de asteroides, miles de millones de cometas, etc. Y además todos estos se están moviendo, no están quietos, están orbitando en torno al Sol, porque si no se caerían con el Sol. Gracias a esa capacidad de orbitar, pues se compensa la atracción gravitatoria del Sol con la fuerza centrífuga. Entonces, lo que tenemos es que, respecto a los planetas, cuando éramos pequeños estudiamos y había 9 planetas, pero ahora Plutón
no se considera planeta, y esto es algo que la sociedad sabe perfectamente, y es la polémica planetaria más grande. Entonces, esta representación en un colegio estadounidense, pues ven ahí a Plutón, Plutón, el pobre apartado, pero no pasa nada, es un planeta enano, tiene nuevos amigos, ¿no? Asteroides como Ceres, Eris, lo que se llaman los planetoides. Realmente, cuando hablamos de las distancias en el universo, la física, los tamaños, las distancias, pues siempre nos dicen unas cifras que son que no nos hacemos idea de cómo son esas distancias, ¿no? Y a mí se me ocurrió hace años para una conferencia preparar el siguiente símil. Miren, a ver, ¿cómo de lejos está Marte? Pues vamos a poner Madrid y Hawái. Más o menos sabemos a qué distancia está Hawái. Me dirán que no han viajado, pero yo sé que el poder adquisitivo aquí en Latino, pues a lo mejor va asociado a la cultura y entonces es grande, ¿no? Vamos a poner en la puerta del Sol, el Sol. Y vamos a poner Plutón en Hawái. Esa es la distancia. Entonces, si hacemos este símil, Mercurio estaría en Tarancón, donde las Pipas. Venus en Cuenca. La Tierra estaría en Valencia, según nos vamos alejando. Marte estaría en las Baleares. Ya Júpiter estaría en Atenas, en Grecia. Saturno en Irán, en Teherán. Urano estaría a la altura de China, ¿no? Por Pekín, un poquito más a la izquierda de Pekín. Neptuno en Japón y ya Plutón en Hawái. Esas son las distancias en el sistema solar, ¿vale? ¿Y la Luna dónde estaría? Pues la Luna, iríamos a la puerta del Sol desde aquí, o sea, y seguramente el Ateneo sería la Luna. Marte es un planeta rocoso. Tenemos una serie de planetas rocosos, los que están dentro, hasta el cinturón de asteroides, y luego a partir de ahí son planetas gaseosos, salvo Plutón. Entonces, esto es el tamaño relativo de los distintos planetas. Vemos que Venus es como la Tierra, la Luna es un tercio de la Tierra, y Marte es el 50% del diámetro de la Tierra, 0,53 radios terrestres. ¿Qué similitudes hay entre Marte y la Tierra? ¿Por qué es tan importante Marte desde el punto de vista de la vida? De si algún día podríamos vivir ahí. Pues miren, un día en la Tierra es lo que tardamos en dar una vuelta, ¿no? Y dura 24 horas. Pues en Marte un día son 24 horas y 40 minutos. O sea, los habitantes de Marte podrían ver esa serie, ese capítulo de 40 minutos de la serie que nos gusta seguir todos los días, pues lo verían sin problema, de manera gratuita. La duración del año en la Tierra tarda 365 días en dar la vuelta al Sol, días terrestres. Marte tarda 667 sols. Sols es el día marciano, que equivale a 686 días terrestres, más o menos un factor 2. ¿Vale? Entonces, Marte seríamos menos viejos, diríamos los años, nuestra edad se dividiría por la mitad. La temperatura media en la Tierra es de 15 grados, en Marte es de 63 grados bajo cero. O sea, Marte es un sitio frío porque tiene muy poca atmósfera, como veremos. La gravedad es el 38% de la terrestre. Eso significa, si recuerdan las imágenes de los astronautas en la Luna, que si se iba a la Luna 6 veces, pues daban saltos y se elevaban bastante. ¿Por qué? Porque la gravedad es un sexto de la Tierra. En Marte es el 38%. La luz solar es el 44%. O sea, el Sol emite en todas las direcciones, entonces el ángulo sólido que llega a Marte pues está más abierto. Entonces eso, pero un 44% es todavía bastante intensidad de luz. Y luego la atmósfera es el principal problema de Marte para vivir. Es una atmósfera muy enrarecida, donde si en la Tierra tenemos 1013 milibares de presión, en Marte tenemos 7,6. O sea, es más o menos de 5 por 1000, 8 por 1000 en cuanto a densidad. Pero hay atmósfera, eso es muy importante. En la Luna no hay atmósfera, los trajes de los astronautas son como los del muñeco de Michelin, muy tensos, muy tersos, etc. En Marte, con un traje ligero, se podría estar perfectamente. Y luego la atmósfera pues no tiene prácticamente oxígeno, lo que es básicamente de CO2 que está en los casquetes polares congelados, esa mancha que ve ahí arriba blanca es un casquete polar. Pues bien, voy a explicar lo de la órbita de Marte y la Tierra alrededor del Sol. Para esto hice yo una peliculilla también, ya que estoy hablando de cine, que es de la Hector Golding Mayer que pongo ahí. Y esto pues, cuando viví en Bruselas, pues me hice los planetas, me hice el Sol. Y entonces, en un papel, pues con mis lápices, representé la órbita de la Tierra, que orbita a 150 millones de kilómetros del Sol.
Y Marte tiene una órbita ligeramente excéntrica que está a 225 millones de kilómetros. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando yo quiero mandar una nave a Marte? Pues fíjense, esto es una animación de la Disney del año 56. El Sol, la Tierra es el verde y Marte es el rojo, el de abajo naranja. Entonces, la Tierra y Marte llega un momento en que se aproximan, y esa aproximación se llama oposición y es cada 26 meses. Se llama oposición porque desde la Tierra, el Sol lo tenemos a un lado y Marte lo tenemos en el sitio opuesto. Pues las naves hay que lanzarlas cuando están en oposición. Entonces, estos son datos reales tomados de una misión estadounidense, aquí los puntos, el cohete, el de Tintín, naturalmente, yo estaba en Bruselas, y entonces verán cómo voy moviendo la Tierra y Marte a escalones fijos de 3 meses, de 30 días, según va avanzando el cohete. Entonces, esa es la órbita que describiría la nave para llegar hasta Marte, según se va moviendo la Tierra y Marte. Fíjense que cuando empezó el dibujo estaba la Tierra muy retrasada con respecto a Marte. Pero según pasa el tiempo, la Tierra adelanta a Marte y Marte se encuentra con el cohete. Entonces el cohete se inyecta en su órbita, en la atmósfera y llega. Pues esa es la manera de lanzar un cohete a Marte. Y eso tarda, con la propulsión química actual, unos 7 meses, 9 meses, porque estas aproximaciones de cada 26 meses no son siempre las mismas. Hay veces que está a 56 millones de kilómetros nada más, hay veces que la Tierra del Sol está a 150 millones, o sea, hay veces que Marte está a 1/3 de la distancia que tenemos nosotros al Sol, y hay veces que está pues a 60, 80, 90 millones de kilómetros. Bien, entonces ya sabemos lo que es Marte, que se mueve, que está lejos, etc. Y ahora vamos a empezar con cómo se descubrió Marte directamente. Pues Marte se veía a simple vista. A mí me gusta poner mucho esta imagen de Carl Sagan, que fue un divulgador muy famoso en los años 80, que a gente como yo le inspiró para trabajar en temas espaciales, Carl Sagan, y además hay otros que ya veremos, ¿no? Pues fíjense, se acordarán de la voz. Marcianos. ¿Por qué tantas especulaciones sobre marcianos y no sobre saturnianos o plutonianos? Porque a primera vista, Marte se parece a la Tierra. Es el planeta más cercano y vemos su superficie. Tiene casquetes polares, nubes errantes, tormentas de polvo, cambios de estación y hasta un día de 24 horas. Es tentador considerarlo un mundo habitado. Se ha convertido en el escenario mítico de nuestras esperanzas y nuestros miedos terrestres. Los mitos más tentadores acerca de Marte resultaron ser falsos. Así que algunos se pasaron al otro extremo y afirmaron que Marte no era interesante. Bueno, no se oía muy bien el audio porque era introducción simultánea. Pero bueno, Carl Sagan fue el que nos habló mucho sobre Marte, porque él era un planetólogo. Sagan murió ya en los 90 y ahora es Van Tyson, es otro divulgador que está muy de moda, que luego también lo veremos. Bueno, un poco de historia sobre la observación de Marte. Pues la observación de Marte es desde que las antiguas civilizaciones miraban al cielo. Y entonces pues veían un planeta que además daba como la vuelta en el cielo. Y entonces ese era Marte. Fue con Galileo Galilei, gracias a que fue el inventor del telescopio al principio del siglo XVII, el que empezó a observar de manera sistemática Marte con su telescopio. Entonces, los distintos astrónomos iban perfeccionando los telescopios y empezaban a descubrir pues, que Marte podía tener una pequeña atmósfera, que Marte tenía como unas manchas que luego se vio que eran tormentas de polvo a escala planetaria, que Marte tenía como casquetes polares que según la época del año crecían o decrecían según fuera el invierno marciano o el verano, que esas manchas negras pues iban evolucionando, que Marte rotaba, calcularon la rotación, y se construían telescopios, fíjense, hay el tamaño de una persona, estos en el siglo XVIII, pues telescopios ya considerables, ¿no? Y entonces, pues, el ser humano pues, estaban intrigados, por ejemplo, esto es de Herschel, este tipo de dibujos de esas manchas que evolucionaban como si fueran. Y fue en 1877 cuando el director del Observatorio de Milán, Giovanni Schiaparelli sonará porque es la sonda que se chocó contra Marte en noviembre de la Agencia Espacial Europea, se llamaba Schiaparelli, en honor a este señor, porque
porque esa fue una misión en la cual la Agencia Espacial Italiana tuvo mucha relevancia, ¿no? Y entonces esta sonda es, en homenaje a este señor la que lió fue tremenda. ¿Por qué? Porque Marte estaba muy cerca de la Tierra y tenía un telescopio grande. Y entonces con ese telescopio creyó observar una red de canales. Estos son unos canales, entonces hizo dibujos y hace unos mapas de unos hemisferios de Marte, unas esferas de Marte tremendas de aquella época, ¿no? Entonces yo en el canal y tal. Y luego ya llegó, luego lo veremos. Mientras tanto, en aquella época, ¿qué pasaba? En el siglo XIX. Porque se fundó el Ateneo, como una sociedad privada dedicada a la difusión de la ciencia. Yo estoy aquí difundiendo ciencia, las artes y las letras. No sé si en aquella época pensarían que vendría Héctor Guerrero aquí a hablar desde Marte o alguien sobre eso, pero bueno, en 1884, hacia esa época, es cuando se monta este edificio, que es ya luego la sede permanente del Ateneo. Vemos ahí una bonita imagen de la biblioteca. Pues bien, en el año 1900, un rico de la época, lo recuerdo de verdad, con su telescopio, fíjense el tamaño del telescopio, Percival Lowell, pues empezó a observar los canales y pensó que había una civilización marciana. Y salían los periódicos de la época, si se fijan aquí, y pone, los marcianos han construido 2 inmensos canales en 2 años. O sea, que se ve que los canales los iban haciendo tal, y entonces empezaron a especular que es que eran ciudades que estaban aisladas entre sí y que como el agua estaba solamente en los polos, era un planeta un poco desértico, sabían que no había mucha atmósfera, tenían que llevar el agua desde los polos hasta tal sitio y tal. Y entonces empezó a especular mucho sobre el tema de Marte y sus canales, ¿no? Entonces esto fue lo que generó la idea de los marcianos, que luego ha ido evolucionando. Fíjense una imagen real tomada en 1909, montada de las oposiciones de Marte, que estaba a menos de 60 millones de kilómetros, y cómo se ve pues esa mancha. Eso es lo que es una imagen fotográfica. Y debajo se ve un mapa donde esas imágenes la interpretaban como canales y este tipo de cosas, ¿no? Y en España, ¿qué teníamos? Pues esta bonita estampa familiar de Alfonso XII con su hijo Alfonso XIII en el año 1907. O sea, nosotros estábamos más o menos en esa época cuando se sacaban este tipo de fotos. Esta foto no es muy frecuente, padre e hijo juntos. En 1910, ¿qué tenemos? El primer cortometraje de la primera película de cine sobre Marte. ¿Y quién la hizo? Pues el que inventó las bombillas, Thomas Alva Edison. Aparte de inventar y desarrollar las bombillas y otra serie de cosas, pues hizo una película que reproduzco aquí, cortada. Tenemos que empieza con que un científico descubre la antigravedad, unos polvitos mágicos que se nos echa encima y entonces se eleva. Y al elevarse, a volar, llega a Marte. Y entonces en Marte empieza a haber vida muy extraña. Y en una de sus peripecias cae sobre un marciano gigante con el que conversa, le hace gracia. Y bueno, no les cuento más, pero esto no es ninguna película, ¿vale? Entonces luego esto siguió y ya este fue el primer cortometraje, pero el primer largometraje fue ruso. En el año 1923, Alexei Tolstoy, que no es el Tolstoy de Ana Karenina, que es del siglo anterior, pues escribió una novela que era Aelita, la reina de Marte. Y un año más tarde, los rusos hicieron una película. Entonces esta película, fíjense, el ojo del astrónomo, estos están en Marte. Entonces el astrónomo, gracias a ese ojo y al telescopio, pues observa la vida en la Tierra. Y la princesa Aelita, que es la que ha salido, se enamora de un terrestre, ¿vale? El año 1924. Desde entonces empezó a escribir muchas novelas sobre Marte. Vemos aquí algunas portadas, les sonará las crónicas marcianas de Ray Bradbury, las que hemos visto antes de Edgar Rice Burroughs, el de Tarzán, pues escribía sobre John Carter, un explorador estadounidense que iba a Marte, y bueno, pues ha habido muchas novelas sobre eso. Este fue el principal responsable ya del tema marciano, que fue Orson Welles. Orson Welles retransmitió La Guerra de los Mundos en la noche de Halloween de 1938. La Guerra de los Mundos la escribió H.G. Wells. Él se llamaba Orson Welles, compartían apellido nada más. Y entonces este señor lo que hizo fue un programa de radio que reproducimos aquí.
Y fue tal el lío que montó que tuvo que salir. Tuvo que salir a pedir disculpas públicas porque realmente la población pensaba que había marcianos, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo esto, tuvimos la Segunda Guerra Mundial y tras la Segunda Guerra Mundial se hizo la primera película en color que se llama Flight to Mars, que significa vuelo a Marte, año 51. Fíjense la estética de pilotos de la Segunda Guerra Mundial, los colchones para aguantar el aterrizaje en Marte, etcétera. All right, strap yourselves in. All right, hang on. Look over here. They look like chimneys. They're regularly spaced. They may be the work of living creatures. Come on, let's go out and have a look at them. Ages ago, Mars was a much warmer planet. In cooling off, it lost much of its atmosphere. If people did live here, it may well be that the change killed them off. They don't seem to serve any purpose, do they? They may have been erected as some sort of religious symbols, like the great stones the Druids erected at Stonehenge or the pyramids in Egypt. Well, let's follow them along and see if there's any change in them. We have been expecting you. Expecting us? You speak English? For many years, we have picked up your radio broadcasts. And Are you Jim? Mm-hmm, that's right. Your new assistant has arrived. Oh, thanks. Show me. There's no one to show in. I'm your new assistant. My name's Alita. Naturalmente hay menores en la sala, por lo cual censuramos la proyección, ¿vale? Porque luego esto se complica. Bien, y un gran activista marciano fue Walt Disney. Le vemos aquí con Werner von Braun, el padre de la carrera espacial estadounidense, un alemán de la Segunda Guerra Mundial, que en la isla de Peenemünde, con toda la capacidad bélica alemana, y cuando uno está en guerra, no invierte todo lo que haga falta, pues desarrollaron las bombas volantes V1 y V2 para atemorizar a los británicos, ¿no? Entonces, desde esta isla en el Báltico, pues lanzaban. Entonces, según acaba la Segunda Guerra Mundial, von Braun con 350 científicos se pasó al bando aliado, negoció con ellos y se fue. Entonces, gracias a esto, los estadounidenses fueron capaces de desarrollar todo el programa espacial de ellos, luego el programa lunar, etcétera, etcétera. Los rusos llegaron un poco más tarde, cogieron algún científico más, pero ellos hicieron lo mismo con Sergei Korolev, pero ese era ya un ruso, y luego fue la carrera espacial entre ellos. Vemos aquí cada cual con lo suyo, Walt Disney con Donald y Mickey, y von Braun con sus aviones y sus cohetes, ¿no? Pues Walt Disney, hay que ver con Carter, que era un robot de los años 50 en sus películas, pues hizo una película sobre Marte. De sonar esta música. Fantasyland. One of the most fascinating fields of modern science deals with the possibility of life on other planets. Martian conditions are severe. They believe that if man journeyed to Mars, he could survive here with moderate protection. He would need his own oxygen supply and some sort of protective covering. Many scientists today speculate on what the planet might be like if conditions were somewhat different. If it is true that there are dust storms on Mars... O sea, realmente siempre se ha especulado con que Marte era como la Tierra, tenía agua líquida, etcétera, que se enfrió. Y ya en los años 50, con telescopios, pues ya se especulaba sobre eso. Y siempre que si había vida, porque la vida habrá evolucionado para defenderse de esas adversas condiciones, como siempre hace la vida por otro lado. Pues bien, y en España, ¿qué nos contaban sobre Marte? Porque eso es importante, o sea, en los años 50,
Pues fíjense, voy a enseñar dos visiones. Esto es una visión de un libro que compré en una feria de libros hace no mucho, del año 50, 1000 aspectos de la Tierra y del espacio, panorama general de la creación. Y esta es la imagen que daban de Marte, que eran unas imágenes de un astrónomo británico que pintaba y que decía que había casi coníferas en Marte y nubes, tal y cual. Pero estas imágenes son de los años 20. Sin embargo, la información que nos llegaba realmente a los españoles era muchísimo más veraz, porque teníamos científicos de verdad, ¿no? Y este no nos... También la ciencia y la tecnología forman parte del muestrario de proezas del gobierno. Durante un mes, los astrónomos del Observatorio de Madrid, señores Gullón, Martín Lorón y López Arroyo, realizaron sus investigaciones en la imagen del planeta Marte a través del Equatorial Group. En Marte hay vida vegetal y aún posiblemente vida animal rudimentaria. En la actualidad repercute sobre su meteorología el estado de actividad solar en ritmo creciente y son frecuentes sobre su superficie fuertes vientos que levantan gigantescas nubes de polvo. Ha envejecido Marte más rápidamente que la Tierra y no está lejana la época en que el agua desaparezca totalmente de su superficie para pasar a ser un astro muerto parecido a la Luna. Pues era bastante próximo a lo que realmente sabían los científicos de primera línea en otros sitios del mundo. Entonces, en el año 64, al final con telescopios desde la Tierra, ¿qué sabíamos de Marte? Que era un mundo frío, que había perdido progresivamente su atmósfera. La teoría es que el campo magnético de Marte se enfrió y entonces, el núcleo de Marte se enfrió, perdió ese efecto dinamo que tenemos en la Tierra, que nos genera un campo magnético que nos protege, y entonces eso hizo que el viento solar, al no tener Marte un escudo magnético, ha ido barriendo la atmósfera durante miles de años. Entonces ha ido llevándose las partículas de la atmósfera. Luego, poco oxígeno, eso por espectroscopia se sabía que estaba basada en CO2, que había agua superficial, es lo que se pensaba, y tormentas de polvo a escala planetaria, y desde luego se especulaba sobre si habría grandes extensiones de vida vegetal, verdes, y se decía siempre que seguramente habría vida. Bien, entonces, gracias a la capacidad de acceso al espacio, se desarrolló la carrera espacial. Y entonces fuimos capaces de acercarnos a Marte con distintos robots, que son los satélites que mandamos actualmente por el sistema solar. Ayer veían en Google el anuncio que había, que era la sonda Cassini, que ha rebasado, se va a estrellar ya contra Saturno, y la han situado ya entre los anillos de Saturno y Saturno, y ya pues para acabar de ser engullida por el gigante gaseoso. Pues esos son robots que se han mandado y hace 20 años toman fotos, los van mandando a la Tierra, etcétera, etcétera. Pues miren, para mandar cualquier cosa al espacio, la mejor nave espacial que hay es la Tierra, donde podemos vivir así, sin traje ni nada, respirar, buena temperatura, más en otros sitios, etcétera, ¿no? Pues aquí tengo dos ejes, el eje de la temperatura horizontal y el eje de la radiación vertical. El Sol está constantemente emitiendo radiación y eso es muy dañino para el ser humano. Y aparte están los rayos cósmicos que vienen de toda la galaxia, etcétera, que son partículas de muy alta energía que dañan. Entonces, la radiación la tenemos ahí. Pues fíjense, la Tierra está justo a esos 16 grados de temperatura media y con muy poco nivel de radiación. Y el centro de la Tierra es lo que lo representa. Pero si nos vamos a mundos como Venus, son mundos de unas temperaturas superficiales altísimas, o nos vamos a mundos como la Luna de temperaturas superficiales muy bajas cuando están en eclipse. Y si nos vamos a mundos como Io, una luna de Júpiter, pues los niveles de radiación son altísimos. Entonces, esto es el ambiente espacial. Pero aparte, para ir al espacio tenemos que poner la cosa en cohetes, en lanzadores con unas vibraciones grandísimas, unas cargas tremendas. En el espacio hay muchas gradientes de temperatura, radiación, hay hasta micrometeoritos, impactos, etc. O sea, el espacio es muy complicado ir para allá. Y aparte, las misiones cuando se mandan no se arreglan. Hemos subido a arreglar el telescopio espacial Hubble porque era el Hubble, pero no
no hay capacidad de cuando se estropee un satélite ir a arreglarlo, ni mucho menos. Y ya si lo tenemos en la Luna o en Marte, pues ni les cuento. Entonces, el sistema solar se ha empezado a explorar con robots. Pero no esta clase de robots, ¿vale? No me refiero a la chica. Entonces, son otro tipo de robots. Tenemos aquí, son robots que simulan el ser humano. Son robots que tienen movilidad. Esta es la misión antigua de un rover de la ESA, el ExoMars 2018, que en 2020 se va a posar. Y bueno, lo he utilizado, pues vean la movilidad, pues los rovers tienen ruedas, una estructura. Nosotros tenemos la ósea y los músculos, actuadores, capacidad de interaccionar con el entorno, energía, ya sean paneles solares o fuentes de energía nuclear que llevan a algunas misiones, comunicaciones, uno va a mandar el robot para que luego le diga lo que está haciendo, ¿no? Sentidos, distintos sensores y lo que es más importante, inteligencia. Los robots cuando están en Marte, las señales a Marte tardan en llegar varios minutos. El robot tiene que decidir más o menos qué es lo que hace, cómo se mueve y si un barranco no tirarse por ahí. Bien, llevamos 58 años explorando el sistema solar. La primera misión de exploración real del sistema solar fue el Luna 1, que en el año 1959, el Sputnik se lanzó en el 57, pues hizo un pase a 6.000 kilómetros de la Luna. Pase en inglés se dice flyby, cuando se dice algo así. Y esta era una nave soviética. Pues desde entonces hemos mandado muchas naves por todo el sistema solar. Esta es una infografía del National Geographic a los 50 años del Sputnik, y la Tierra la tenemos aquí en el centro. Y tenemos aquí Venus, la Luna y Marte. Y todas las líneas que van de la Tierra a Marte, cada una de esas líneas es una misión. A la Luna, naturalmente, hay más líneas porque han ido más misiones. Porque como mandamos astronautas, tuve que mandar muchas misiones antes a saber llegar, a saber posarnos, etcétera, etcétera. Venus también ha sido muy visitado. Pero si ya nos vamos a la derecha, a los planetas exteriores, pues han ido ya 5 misiones, 10 misiones, ya muchas menos. Es más difícil y más complejo. Ir a Marte no es fácil. Si hacemos un marcador en el partido Tierra-Marte, se han mandado 46 misiones, 19 han tenido éxito y 21 han fracasado totalmente y 6 han tenido un éxito parcial. Fíjense, de esas 46 misiones, en total han ido 54 robots. En esta línea de aquí representamos los fracasos. Aquí tenemos los flybys, los éxitos de misiones que pasaron cerca de Marte y tomaron fotos, los orbitadores que se inyectaron en la órbita. 5 llegaron a aterrizar y además hubo 4 rovers que se han movido por la superficie. 8 de estas misiones están todavía operativas y aparte se están desarrollando otras 8 misiones, pero de los Emiratos Árabes Unidos, de China, o sea, no de siempre Estados Unidos y Rusia. Esta es una foto de familia de 40 misiones que han ido a Marte. O sea, estamos mandando muchas cosas a Marte y Marte nos interesa de verdad. Quizás es el único sitio del planeta, el único planeta del sistema solar donde podamos vivir de verdad, el único sitio donde podamos vivir medianamente bien. La primera misión que tuvo éxito en ir a Marte fue en el año 64. La Mariner 4 fue lanzada ese año, es una nave estadounidense que inició realmente la senda de éxitos de las misiones hacia Marte. Y 1965 fue un año muy importante para la exploración de Marte. El primer Grammy de los Beatles que oían es del año 65, Goldfinger, etc., ¿no? Entonces, esta nave, la Mariner 4, pasó 8.000 kilómetros el 15 de julio de 1965 y tomó una serie de fotografías y, bueno, fue frustrante porque pensaba que iba a haber vida y tal, y iban a haber palmeras y ahí no se veía nada así. Y lo peor, se veían cráteres y no se veía actividad geológica de superficie. Entonces, esta fue el primer éxito para ir a Marte, la Mariner 4. Y se orientaba con lo que se llaman sensores estelares. Las estrellas están más o menos quietas, algunas de ellas, y entonces tomaba fotos de las estrellas y se orientaba contra ellas con eyectores de gas. Fue la primera misión que lanzó. Mandó imágenes de un planeta a la Tierra, de vuelta. Tardó 8 meses en llegar a Marte y fíjense, pensamos ahora que cuando sacamos una foto con un móvil nos llega en tiempo real, ¿no? Eso es la tecnología de hoy en día. Entonces sacó 22 fotos
que se almacenaban en un disco duro. El disco duro este es el de la Mariner 4 que iba ahí. Y estas las iba mandando bit a bit a la Tierra, con un ancho de banda muy pequeño, y durante semanas se recibieron todos los datos. Y estos datos luego los científicos los interpretaban y los convertían al final en imágenes. Y no había nada de vida, no había nada ni marcianos, ni nada que se le pareciera. Y al final hicieron una composición a mano. Este es un cuadro muy famoso donde representaron al final cómo era Marte, la superficie para ellos. Fíjense, esto es una foto de 150 kilómetros de ancho. Una década más tarde llegaron las vikingas, las famosas Viking, que son unas naves míticas. Aquí vemos a Carl Sagan con una vikinga de estas en un desierto de Estados Unidos a tamaño real. Estas naves pesaban 600 kilogramos y mandaron 2 misiones. Aparte de mandar esta misión y lanzarla, que iban en esa especie de lenteja que hay ahí, iba el aterrizador, lo demás se quedaba orbitando, que pesaba unos 900 kilos, porque la nave se posa, manda las señales al orbitador y el orbitador tiene más capacidad y las manda a la Tierra, ¿no? 900 kilos el orbitador y 1.450 kilos de combustible. O sea, cuando uno manda algo al espacio, casi todo es combustible, porque tiene que maniobrar, etc. Esta es una foto real de una de las Viking sobre la superficie de Marte. Fíjense el pedregal al que fueron, ¿no? Estuvieron 7 años en servicio, fotografiaron el 97% de la superficie de Marte, lo cual fue muy importante porque las siguientes misiones ya sabían dónde tenían que ir. Hicieron test biológicos y vieron de componentes básicos y resultó negativo. Vieron que no tenía Marte actividad sísmica, planeta un poco muerto en ese sentido, porque tampoco tiene actividad volcánica. Y en la televisión española, pues igual que a mí me inspiró Carl Sagan, tengo que decirlo, pues este programa, yo me acuerdo cuando lo vi, me inspiró también. Por fin podemos ofrecer alternativa 3. El programa se emitió el 20 de junio de 1977. De repente una voz se elevó sobre las otras. Dios mío, ¿qué es eso? Algo se está moviendo. Y naturalmente cuando vamos a ver el bicho, la raya sí se cortó, ¿no? Jiménez de los Seres, todo puro. Pues bien, lo importante de este programa es que realmente las imágenes ya aceptaban que Marte, pues las Viking habían estado ahí y habían todo este tipo de fotos. O sea, eso está bien. Pero bueno, imaginarse que había naves tripuladas por pilotos estadounidenses sobrevolando Marte, pues bueno, eso era ya ciencia ficción de verdad. Fíjense, ya unos años más tarde salieron los rovers de la NASA. Este pequeñito de aquí, el Sojourner, se lanzó en el año 97. Un rover muy pequeñito que fue el primer aparato que demostró movilidad sobre Marte. En la Luna se habían movido también rovers. Los rovers de los rusos fueron los primeros y luego los estadounidenses, pero ya incluso pilotados por astronautas. Lo que pasa es que la diferencia es que los rovers en la Luna, que una señal tarda 3 segundos en llegar, pues se movían con un joystick. Había un ruso que movía su rover. Y ya está, y ahora se me queda de la cámara y sabía dónde moverlo. Aquí nuestros se movían de manera autónoma porque las señales tardan entre 3 y 22 minutos en llegar, según lo próximo que esté. Pues bien, esta misión, cuando pongo que se lanzó en el año 97, porque muchos años antes empezó a prepararse. ¿Y qué ocurrió en España en aquella época? Pues esto ya lo hemos visto. Hace 25 años, cuando se empezó a preparar esta misión, nosotros estábamos celebrando la Expo, que era un poco el paso de España como a la modernidad. Luego vino una crisis brutal, pero bueno, salimos de esa crisis, luego ha venido otras, saldremos, etc. Pero lo importante es que mientras esa misión ni la olimos, luego han venido una serie de misiones. Vinieron los míticos Spirit y Opportunity, los rovers estos que están a su izquierda, que son pequeños, y luego este rover de aquí grande, que es el Curiosity, donde España ya tiene pues una estación meteorológica desarrollada por españoles, el INTA y otros centros, entre ellos nuestro centro de astrobiología, etc. Y algunas empresas, bueno, he dicho que no voy a decir nombres, ¿vale? Y aparte tiene pues una antena, que es la antena que le garantiza la conectividad directa con la Tierra. O sea, todos los días esa antena, desde hace 4 años, se orienta el mecanismo español a la Tierra, lanza la información, la recoge, etcétera, etcétera. O sea, en rovers de la NASA que están funcionando ahora mismo, ya tenemos tecnología española
Luego, las misiones que están actualmente, pues tenemos las ExoMars 2016, luego está la 2018, la Mars 2020 de la NASA, que estas son misiones que en las distintas ventanas se pretenden lanzar, esa con Roscosmos, la Agencia Espacial Rusa, o con NASA, y España ya está de manera sistemática metida en todo. Aquí teníamos nosotros, en nuestro laboratorio del INTA, había trabajado, esta es una misión que lleva lo que se llama el Trace Gas Orbiter, que es una nave que en 2017 va a estar perfectamente inyectada en la atmósfera de Marte y que tiene que ver si hay metano, porque por lo visto aparece el metano, aparece y desaparece en la superficie, y el metano es muy interesante porque el metano o lo generan los volcanes, actividad sísmica, volcánica, que no parece que haya en Marte, o el metano lo generan como aquí las vacas, o sea, que es la vida. También se piensa que, bueno, puede haber otras formas de generar metano, como ocurre aquí en la Tierra, en el Triángulo de las Bermudas, toda esa especie de mito que había en el Triángulo de las Bermudas, es que había metano congelado en el fondo del mar, y a veces esas burbujas se liberan, y al salir eso a la superficie, pues bueno, pues pasa un avión por ahí, lo engulle y pues, se producen ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí no se sabe si eso es así o no, pero a partir de 2017, gracias a la Agencia Espacial Europea y Roscosmos, veremos si a lo mejor hay metano de origen biológico en Marte. Y se lanzó una nave, la Schiaparelli, que esta nave que le pasó, que colisionó contra la superficie, ha hecho otro cráter, parece ser. Ahí tenemos un pequeño aparato, ¿no? Realmente pues es muy complejo aterrizar en Marte, la atmósfera es muy variable, etcétera, está muy lejos, no se puede controlar, y en este caso fracasamos. Luego ya en 2020 se va a lanzar la ExoMars 2018, que bueno, como todo se va retrasando, son misiones caras, no se cumplen los plazos muchas veces, pues esta va a ir en 2020, y lo que voy a intentar es buscar vida con un taladro, con un pedazo de broca de 2 metros. Entonces, ¿por qué tiene una broca de 2 metros? Porque tiene que taladrar 2 metros por debajo de la superficie, porque si hay vida en Marte, como casi no tiene atmósfera, la radiación está barriendo constantemente la superficie, no solamente la ultravioleta, sino la de alta energía. Entonces se estima que 2 metros de parapeto de tierra es lo que hace que la vida, si está, puede estar debajo, en la zona que hay una especie de líquido, como si fuera el permafrost aquí en Siberia, agua congelada metida por la tierra, que si el resto de vida pueden estar ahí. Entonces esta es una misión de la Agencia Espacial Europea, donde España, pues bueno, el taladro se lo hace una empresa española, tenemos distintos aparatos, la cerita, el espectrómetro Raman, pues para medir temas biológicos in situ, o sea, cosas bastante novedosas. Bien. Y luego tenemos el viejo problema. Yo, por mucho que haga una misión muy buena y tal, pues al final tengo que mandar una cosa, cada gramo a Marte en un aparato se negocia, cada gramo, porque es que es carísimo lanzarlo allá, y si le doy 5 gramos a este aparato, pues este tiene que tener a lo mejor 14 en vez de 19. Entonces, aunque yo tenga capacidad de medir ahí cosas, las muestras es mucho mejor si me las consigo meter en un bote y traérmelas a la Tierra. Pero claro, por eso me hace falta poner ahí una nave que tenga luego energía para escapar de la gravedad marciana. Entonces ya esto es lo que se llama el sample return, el retorno de muestras. Entonces estos son unas imágenes de la ESA, que para el futuro que esté esto así. Pero el rover de la NASA de Mars 2020 sí tiene ya unos receptáculos donde meter muestras, pero ese no tiene capacidad de lanzarlas, pero simplemente las muestras que se metan ahí van a quedar ahí, y a lo mejor en 2 o 3 aproximaciones irá otra nave que se acerque, se coja las muestras y se las traiga a la Tierra. Eso se ha hecho ya con asteroides, las Hayabusa japonesas, por ejemplo. Pues bien, esto ha inspirado una película que se ha estrenado hace poco, que es la película Life. Vamos a volver un poquito al cine también. Entonces, fíjense, esta historia tiene un error cuando en la traducción debe ser, porque dicen que está llegando el rover Pilgrim. El Pilgrim es el peregrino, pero no es un rover, es una nave en la que llega. Estación a control. Tenemos confirmación visual del rover de Marte Pilgrim. Lo veo. ¿Te va a dar? Yo creo que no. Yo creo que sí. Ven aquí, ven. Decidle al comité que su muestra está a salvo. El paradero del espécimen es desconocido. No sabemos lo que es. Si llega a la Tierra, pondremos en peligro toda la vida humana. Una muestra que llega de Marte y, igual que nosotros no debemos contaminar a otros planetas, es lo que se llama protección planetaria, no debemos, cuando nos llega cualquier cosa de allá, bajarla directamente a la Tierra.
Y esta es la película, no os la voy a estropear. Bien, ¿qué sabemos de Marte a día de hoy, gracias a las misiones robóticas? Pues que está perfectamente topografiado, cartografiado. O sea, Marte tiene varios satélites en vuelo que están tomando fotos todo el día. Conocemos muy bien su campo gravitatorio, parte de su estructura la suponemos. Sabemos que no tiene un campo magnético global, sino campos locales, porque el campo magnético antiguo se quedó congelado en determinadas zonas magnéticas de la superficie de Marte. Y gracias a eso hay zonas pequeñas con campo magnético, casi sin actividad geológica. Conocemos dónde están las distintas fuentes de minerales sobre la superficie de Marte, gracias a imagen aérea espacial. Se conoce bien el clima, cuando se forman las cometas de polvo, los distintos ciclos, hay vapor de agua en la atmósfera, que se genera rocío y escarcha de anhídrido carbónico, de CO2. Conocemos el subsuelo, también con radar se ha medido. Sabemos que hay hielo en la superficie, se han mandado sondas a los polos de Marte donde han medido el hielo in situ, y Marte tiene agua y más agua. O sea, Marte fue un vergel, como la Tierra, pero hace 3.000 millones de años. Marte pues, tuvo el problema ese de que fue enfriándose el núcleo seguramente. Pues bien, llegados hasta aquí, vamos a ver las misiones tripuladas a Marte. ¿Cómo es una misión tripulada a Marte? Pues quien nos lo puede explicar lo que es salir al espacio perfectamente sería el primer hombre que estuvo en el espacio, Yuri Gagarin. Un astronauta que fue elegido, dicen, por su sonrisa, entre los pilotos experimentales rusos. Entonces, Yuri Gagarin, le vemos aquí cuando sale al espacio. Este es Sergei Korolev, el padre de la astronáutica rusa. Lo que había que tener para subirse en una nave en la parte de arriba de un misil intercontinental ruso, por eso es un misil, un R-7. Entonces Yuri Gagarin fue el primer hombre que saliera al espacio, y en el espacio vio que la Tierra era azul. Cuando volvió, que el comunismo ya le dijo: ¿ya ha visto usted a Dios ahí arriba? No se sabe qué le contestó Yuri. Pues bien, fue un héroe nacional, luego murió a los años en un accidente aéreo. No se sabe si fue crítico con el régimen y fue un accidente provocado o tal. Bueno, mitos en todas las facetas de la humanidad. Y los Estados Unidos, mientras Yuri Gagarin salía al espacio, pues mandaron al mono Ham, al chimpancé Ham, y estaban muy retrasados, y eso era un problema. Pero el presidente Kennedy tuvo el reto lunar, y en el año 69, pues, se llegó a la Luna, por primera vez. Es la mítica misión, la Apolo 9. On this July 20th, 1969. Y fue un evento mundial, naturalmente. La famosa bandera que se le da el viento, que quien le toma la foto, que si el casco se ve de tal manera. Hay mucha leyenda sobre el tema. A la Luna se ha ido 6 veces, han ido una astronauta que repitió, se han puesto, siempre bajaban 2, se han puesto espejos, etcétera, y esta es la última misión a la Luna que dejó una cámara para filmar cómo salía el módulo. No me digan, ¿y quién está ahí filmando? Lo que sí es verdad es que Stanley Kubrick hizo un escenario para que los astronautas de la NASA ensayaran. Un escenario un poco realista, porque tenían que ensayar en distintas operaciones, ¿vale? Entonces luego pues entraron en la atmósfera terrestre, saben que se entra a 27.000 km/h y hay una fricción brutal, entonces pues se llevan esos escudos térmicos, y así como los rusos aterrizan siempre en tierra, en Siberia, los estadounidenses aterrizan en el mar. Y todo barras y estrellas y felicidad por todos lados, ¿no? Héroes nacionales también. Un astronauta siempre será un héroe en los países, porque en el espacio están muy pocos. Entonces es una suerte ir al espacio. ¿Qué tenemos ahora, después de la Luna y tal? Pues la Luna se paró de ir a la Luna. ¿Pero por qué se paró?
porque ya la última misión a la Luna no salía ni en las cabeceras de los noticiarios. La gente lo veía ya como una cosa habitual. Y además Estados Unidos tenía un problema brutal en aquella época, que era la guerra del Vietnam. Estaban acabando la guerra del Vietnam y lo de la Luna, pues había que pararlo, porque ya los rusos además fue un fracaso en su programa lunar, porque el cohete N-1 que estaba haciendo seguir Korolev, el equivalente a Von Braun, pues Korolev murió de una operación rutinaria en el año 1966, fruto de su mala vida por haber estado creo que eran 10 o 15 años, en los gulags de Stalin. El héroe de la revolución rusa espacial, pues tuvo 10 años por disidente y bueno, al final fue un desastre, los rusos no lograron eso, pero los rusos son los que tienen la supremacía espacial de acceder al espacio, las estaciones Mir durante mucho tiempo, porque esos son líderes, ¿no? Los dos grandes líderes son rusos y Estados Unidos, y se unieron para formar la Estación Espacial Internacional, que es del tamaño del césped del Bernabéu. Pero es que esto está a 400 kilómetros de altura, o sea, no hemos salido de la órbita terrestre desde que se fue a la Luna. Entonces, ir a Marte, pues eso es un reto grandísimo. ¿Cuáles son ahora los próximos hitos? Primero, volver a la Luna. Hay que volver a la Luna. Los rusos ya están anunciando programas, los chinos también, etc. Capturar un asteroide y traerlo detrás de la Luna, en los puntos donde se compensa la gravedad de la Tierra y la Luna, para hacer pruebas sobre la superficie de la Luna y, desde luego, aterrizar en Marte. Para todo esto hace falta nuevos cohetes. A la Luna se fue con el Saturno V, el cohete más grande que hay. Si van a Cabo Cañaveral, verán un cohete tremendo, o a los Smithsonian también, pues tendrán réplicas. Se están haciendo unas nuevas naves, que son las naves Orión, para 4 astronautas, luego para 6. A Marte ya tiene que ir un equipo grande. Y luego una serie de trajes espaciales. Pues bien, a partir de aquí ya no tenemos realidad. Lo único que tenemos, nos queda, es el cine, ¿no? Entonces, hubo una película en 2015, The Martian, que es El Marciano. Lo que pasa es que en español El Marciano no se podía traducir, porque eso ya le quitaría valor a la película, y se tradujo como Marte. Y la cosa era traerla a casa. Voy a poner el tráiler. El ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás. Si un excursionista se pierde en la montaña, la gente organiza su búsqueda. Este instinto se halla en todas las culturas, sin excepción. Hacia las 4:30, los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares 3 en Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney falleció. Soy Mark Watney y continúo con vida, como se puede comprobar. No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación, y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Pues bien, esta película es tremenda. Es de las películas mejor hechas sobre Marte. El autor escribió una novela, era ingeniero de la NASA. Ridley Scott, el director, se rodeó de ingenieros de la NASA, pero tiene fallos. Y iremos mostrando algún pequeño fallo. Pues bien, y para eso vamos a repasar distintas películas sobre la futura exploración humana de Marte, y vamos a utilizar el siguiente código de colores. Cierto será verde, definido podría ser tal en naranja, y rojo cuando es ficción. Por ejemplo, esta es una foto de The Martian, que está ahí el señor, el Mark Whitney, el astronauta, y fíjense la foto, hay plantas en Marte, pero esto está mal. O sea, esa foto pues no han sido cuidadosos, realmente. Bien, la tormenta de polvo inicial de Marte es totalmente falsa. Pero es que el autor del libro decía, es que tengo que tener un argumento para poder hacer una novela. Entonces esa se la vamos a perdonar. Básicamente, el aire en Marte está tan enrarecido, es el 7 por 1000, el 0,7% de la presión atmosférica terrestre, que por muy rápido que sople, es que ni me mueve, ¿vale? Entonces ahí pues arranca incluso una antena de comunicaciones que da la tormenta que sale volando. Eso se lo
tema de cómo es la exploración de Marte, será la exploración de Marte futura, en 6 puntos. Primero, hay que escapar de la gravedad terrestre, y esto lo veremos en las distintas películas. El trayecto a Marte, lo que se llama el crucero. Después, la llegada a Marte, pues uno llega a Marte a una velocidad tremenda, pues tiene que insertarse en la órbita y luego entrar en su atmósfera, que es tenue, pero produce fricción, etc. Y posarse suavemente a la superficie. Lo que sería vivir en Marte, volver de Marte, porque una vez que uno está en Marte, pues se puede quedar ahí. Ahora se habla mucho de los viajes de ida a Marte y tal. Yo eso ya he dicho en casa, que si hay un viaje de ida a Marte, 20, 30 años, pues yo ya con 60 y pico, 70 años, no más, pero con gravedad 1/3, pues es una gozada para una persona ya, para estar en Marte ya más saltimbanqui y tal, ¿no? Pero bueno, son los viajes de ida además para formar nuevas civilizaciones y reproducción y ese tipo de cosas, para dar su cuerpo a la ciencia, que eso podía estar bien. Y luego Marte en los medios, siempre el espacio, si se digan en los telediarios, etcétera, etcétera, pues se acaba muchas veces con noticias espaciales. El espacio nos fascina, siempre nos ha llamado la atención. Entonces, en estas películas también tratan este tipo de cosas. Bien, vamos a escapar de la gravedad terrestre. La película del marciano, pues vemos la nave que tienen, realmente es una nave Orión, o sea que realmente esto está muy bien hecho. No se han calentado mucho. La película del marciano discurre dentro de 20, 30 años, o sea que realmente es eso. Por otro lado tenemos el lanzador. Este es un lanzador Delta pesado de la NASA. Pues en la película de Matt Damon, el actor que hace esto, pues es el mismo lanzador. Bien. El trayecto a Marte. Pues en Marte, ¿cuál es el problema de ir a Marte? Que dentro del traje no hay un robot, hay un ser humano. Y entonces la tripulación se ve afectada de múltiples maneras. Tenemos astronautas siempre en la Estación Internacional, que está ocupada de manera permanente desde hace casi 20 años, ¿no? Entonces se los tiene 100 días, 300 días. El récord de estancia en el espacio es de un ruso que ha estado 800 y pico días, pero no de golpe, sino en varias misiones. Lo más que se está son 400 y pico días. Pero claro, ir a Marte son 6 meses. Y 6 meses, y luego estar allá hasta 26 meses más, hasta que se vuelva a acercar a la Tierra y luego volver. Entonces, todo esto, la ingravidez, pues tiene una serie de problemas en la circulación. Por lo visto, en el espacio, nosotros estamos diseñados para tener gravedad. Entonces, nuestros fluidos, la sangre bombea desde el corazón, distinto hacia abajo que hacia arriba, porque en un caso lucha con la gravedad y en otro se ve favorecida. Entonces, si no tenemos gravedad, pues eso es un problema. El tema de si les afecta la vista, los vasos sanguíneos se dilatan más o menos, la descalcificación de los huesos, que eso ya se sabe que existe, y lo más importante, las alteraciones en el ADN debido a la radiación y desde luego efectos psicológicos. Esto representa la Tierra en azul y Marte y una nave que va. Pues las naves están sometidas a radiación cósmica, que lo que hace es que puede atacar nuestras cadenas de ADN, destruir y generar cáncer. Entonces, hasta que no se resuelva el problema del blindaje de las naves, no va a ir nadie a Marte. O si en vez de 6 meses se va en menos tiempo, con propulsión iónica, por ejemplo. Después tenemos el problema de la radiación en la Tierra. ¿Por qué la Tierra no nos achicharra el Sol, que está todo el rato lanzando radiación hacia la Tierra? Porque tenemos un escudo magnético. Y parte de estos escudos magnéticos se están estudiando también para en las naves protegerlas con escudos magnéticos propios. Esas partículas se inyectan a través del campo magnético en los árticos, que son las auroras boreales. Eso es por la radiación del Sol. Pues bien, tenemos que la nave interplanetaria Hermes, que es la de la película El Marciano, pues es una nave que está rotando. Y está rotando porque eso genera un peso por la fuerza centrífuga, y entonces da la sensación de gravedad. Esto es como realmente se trabaja en el cine siempre, desde el punto de vista de explicar que un viaje de 6 meses, pues no vas a estar todo el rato flotando, sino que vas a tener este tipo de estructura que rota para darte peso. Otras naves de cine, pues por ejemplo tenemos en películas de Marte, esta es la de Planeta Rojo, que vemos aquí la nave, que tiene un anillo también. Esta es una película del año 2000, bastante interesante, bastante bien hecha, y los astronautas viven en esos anillos.
Stranded es Parados, Náufragos, y es una película española sobre Marte, del año 2002, y lo mismo, tiene una estructura que va girando y entonces los astronautas pues viven ahí. Imagínense el precio de montar esto. Y esta es Misión a Marte, donde se ve que están viviendo también en la estructura, pero fíjense, bueno, esto, la nave aquí va a arrancar con un chorro de propulsión iónica. Está separado el motor de la nave porque seguramente la propulsión es nuclear. Fíjense cómo, según gira, pues tienen sensación de peso. En un momento de la película se para y entonces quedan como flotando. Una de las naves más bonitas que he visto y más realistas es la de la película Interestelar, que es la nave Endurance, que la venden incluso en Lego, o sea, es una nave que no se la puede montar. Y esta nave, pues aquí se representa cuando llegan los astronautas a la órbita terrestre a subirse en la nave para irse a esa especie de agujero de gusano que se ha descubierto no sé dónde, para cambiar de viajar a través del espacio-tiempo, ¿no? Entonces la empiezan a poner en marcha y según empieza a rotar la nave, se ve aquí, pues ellos que están medio flotando, llega un momento en que ya pueden caminar. Y luego la nave por excelencia, que esa es una preciosidad, es la siguiente, que es la del 2001, Odisea del Espacio. Fíjese ese avión cohete gigantesco saliendo del centro de la nave. Aquí, yo he calculado pues con la velocidad que se ve en la película de la nave rotando, pues que sale que esta nave pues podría tener, es una estación que tienen en órbita terrestre de orden de 480 metros, para que realmente tuviera a esa velocidad gravedad 1, para que la gente pudiera vivir en el extremo de los círculos. Pues bien, esos son los tipos de naves que tenemos que habrá que establecer para ir a Marte en el futuro. Me imagino que en los años 30, cuando se mande astronautas, ahora que dice la administración estadounidense de Donald Trump, que van a ir para allá en la década de los 30, al hilo del 250 aniversario de los Estados Unidos, pues irán simplemente en naves normales y volverán, y esos astronautas pues estarán un poco fastidiados, pero los futuros irán en cosas ya más grandes. Y esta es una película muy interesante que no está estrenada, que se va a estrenar este año, que se llama Un espacio entre nosotros, que es un chico que nace en Marte porque la astronauta está embarazada. Fíjense la historia. Mars is a planet ready for life. Es un chico de 16 años. Ha conocido a menos de 15 personas. Nadie sabe que existo. Me han criado científicos. Sabe que existe la Tierra. Hola, Tulsa. Me iré de aquí en cuanto cumpla los 18. Ojalá pudiera acompañarte. Tráiganlo a casa. Su corazón no aguantará nuestra gravedad. Garner. O sea, eso puede ocurrir en el futuro, que los seres humanos que nazcan en Marte, al venir a la Tierra, no estén acondicionados a esta gravedad. Bien, la llegada a Marte. Pues la llegada a Marte, esto es de una serie de documental del National Geographic que pusieron este noviembre, un poco pesado a mi modo de ver porque mezclaba trozos del documental con la película, etcétera, pero bueno, que está muy bien hecha. ¿Y qué notan ustedes ahí? Pues que la nave está en el centro de una meseta, casi sin montañas cerca, etcétera, etcétera. Cuando se va a Marte se buscan sitios planos donde aterrizar, pues para que no pase esto. Esto es en Planeta Rojo, que tiene un error dentro de la nave va dentro de esos airbags, y fíjense lo que le pasa a los pobres astronautas. La nave empieza a caer, y al final pues nada, se termina de posar, se rompe los airbags y se libera la taza pues, para salir los astronautas. Naturalmente salen todos mareados. Bien, vivir en Marte. Pues aquí tenemos, lo primero es el traje espacial. Este es el traje espacial de la película El Marciano. Y bueno, pues es un traje bastante realista. Los trajes que están haciendo ahora la administración estadounidense para montarse la nave Orion son estos. Se presentaron en 2017, en enero. Son unos trajes ligeros, mucho más evolucionados que los del programa Apolo, estos blancos que todos conocemos, ¿no? Y adaptados a su WhatsApp y sus contactos móviles y todo ya mucho más digital, ¿no? Y bueno,
esto es importante. Barbie tiene su traje espacial para ir a Marte, ¿sabes? Tienen aquí la muñeca Barbie. Esto yo recuerdo que sacas un amigo, el módulo Scapiarelli, el principal, y se lo regalamos, la muñeca de Barbie, que la tienen en formato blanco y formato mulato. Entonces, caminar sobre Marte. Aquí que hemos visto que el astronauta sin traje camina perfectamente mientras está cultivando sus patatas. Esto es uno de los principales errores de esta película, por eso lo pongo en rojo. En Marte no podría caminar así, tendría que caminar mucho más ligero. Decía Ridley Scott, no, es que el traje pesaba no sé cuántos kilos y todo, cuando llegó el traje pues camina normal. No, eso es mentira, está mal hecho. ¿Y quién hace vino de caminar sobre Marte? Pues precisamente una de las películas de ciencia ficción de la Disney. Fíjese, este es el aventurero John Carter, que se da cuenta cuando llega a Marte, porque se teletransporta, y entonces pues ve que este tipo de saltos es más en la Luna, ¿no? Yo creo que están un poco exagerados. Pero claro, es una película de aventuras que no les voy a dar la historia. Vale. La puesta del sol en Marte, este es otro error de esta película, que muy poca gente se da cuenta. Pues fíjense, estas son las imágenes en Marte. Marte está el astronauta muy taciturno, está solo, sabe que tiene que esperar no sé cuántos días a que sus amigos que se han ido pues vuelvan, y por eso cultivan patatas. Entonces esta es la canción Terciopelo Azul, ¿vale? Porque fíjense, el sol este es un sol que vemos, ¿dónde? En Marte, con Mar, ¿no? Este es un sol de la Tierra. Y a la derecha ven el atardecer en Marte, atardecer azul. O sea, dos mundos y un mismo sol. Esta es la canción I am blue, yo soy azul. Y este es el rover que hay ahora mismo sobre Marte. Y esto que van a ver es una película real con fotogramas de una puesta de sol. O sea, en determinadas condiciones de la atmósfera marciana, los efectos atmosféricos son distintos a los de la Tierra, y en vez de verse la parte roja del espectro del Sol, se ve la parte azul por la dispersión de las partículas de la luz en la atmósfera. Bien, las comunicaciones con la Tierra, esto es totalmente falso en la película. O sea, uno puede pensar que porque se le caiga la antena, pues deja ya de comunicarse. De hecho, cualquier misión que va a Marte está llena. Marte siempre hay 2 o 3 satélites en torno a Marte, y las misiones tienen capacidad de comunicarse con estas antenas de alta ganancia ellas mismas, o bien con unas antenas más grandes, pues directamente con la Tierra. Entonces los satélites en torno a Marte mandan las señales a estaciones, estas son españolas, donde llegan, y luego las estaciones mandan señales otra vez a su vez a las naves con comandos, con información. Entonces, esta comunicación está siempre produciéndose en los dos sentidos, y lo que ocurre es que las antenas están en la Tierra y la Tierra está girando y la nave está allá. Y entonces siempre hay que mantener contacto con las misiones, pues si no las perderíamos. Y por eso se pone una antena cada 120 grados de la Tierra. Según gira la Tierra, siempre hay una antena que va a estar viendo la imagen. Están ahora mismo en Estados Unidos y en la zona de Argentina. Después están en la zona de Australia y, curiosamente, están en Madrid. El tercer nodo a 120 grados están aquí, en Robledo de Chavela, la de la NASA, y en Cebrero, la de la Agencia Espacial Europea. Antenas de 70 metros es la grande. Imagínense el coso de las ventas puesto encima de un mástil. Eso es la antena de 70 metros. Esta es la estación que el INTA con la NASA controla desde los años 60. Pues bien, estos centros de espacio profundo se inauguraron en el año 2013, su 50 aniversario, y son estaciones que están conectadas siempre, permanentemente. No nos podemos permitir el lujo de que ni unos minutos se pierda la conexión con estas misiones. Es un poco mentira, porque cuando Marte se pone justo detrás del Sol y la Tierra está aquí, se pierde completamente el contacto. Para que las misiones se sabe cómo van y luego se las recupera. Bien, observación de Marte con satélites en órbita. Esto en la película, está la lista de la NASA sacando fotos, se da cuenta en el campamento donde está el Ares 3 que se ha movido algo, que el rover se ha movido, un vehículo. Y esto se ve, según dice el libro, porque tienen 11 satélites de observación de Marte en órbita, unos 100 y pico kilómetros de altura. ¿Es esto real? Pues fíjense si es real o no. Esta es la Beagle. La Beagle es un pequeño módulo que con la misión ExoMars 2014, la Mars en 2004 de la Agencia Espacial Europea fue a Marte y que todavía sigue orbitando, pues lanzó una pequeña lenteja que se posó sobre Marte, que
que era británica. Y no había Brexit por aquella época. Entonces la Beagle se rompió, se perdió. No se sabe qué ocurrió con ella. Y se especulaba, no, es que se ha caído por un barranco, es que de tal y cual. Pues esa imagen en blanco que ven justo ahí, esa imagen en blanco, pues la Beagle tenía que tener estos 5 pétalos hacia afuera, y se ve en esa imagen en blanco que solamente se han abierto 3 pétalos. Fue un error de diseño, porque al no abrirse 2 de los paneles solares, por esto cuando caían luego abría los paneles solares, y si no estaban todos los paneles solares abiertos, la antena que estaba dentro no era incapaz de comunicar. Y entonces al no abrirse los paneles solares no se comunicó, no se mandaron telecomandos y bueno, una serie de cosas, y la nave se quedó sin energía y se perdió. Pues esta imagen se ha tomado con satélites de la NASA de la época actual, o sea, 20, 30 años, sí es creíble que se puedan ver estas imágenes sobre Marte. Cultivar patatas en Marte, eso es lo más real de la película. ¿Por qué? Porque las patatas lo único que necesitan que es tierra, terreno, abono, gravedad, agua y un entorno cerrado. Pues eso es lo que hace este señor. O sea, sí se puede cultivar esto. Es más difícil, por ejemplo, en entornos como la Estación Espacial Internacional, porque no hay gravedad, son cultivos hidropónicos, pues las raíces no saben dónde está el suelo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero se consigue, incluso se han hecho lechugas que ya saldrán comer los astronautas. Y luego el tema de la protección planetaria. Uno de los principales motores de ir a Marte es el tema de buscar vida. Pero tanto a Marte como a otros sitios como a Encelado, esta luna que tiene chorros de agua, o a Europa, la luna congelada que tiene actividad geológica dentro. Entonces, lo que se hace con las naves es, para que no lleven nada, es que se las cuece directamente. Son las Vikings, se les metía una olla gigante y se les ponía a 150 grados durante mucho tiempo para que si hubiera algún tipo de bacterias, bueno, se murieran. Otras técnicas es aplicar la radiación, porque realmente no debemos llevar vida a otros mundos. Tenemos que ir totalmente esterilizados. Y esto es algo que está mal en la película, porque el hombre vive por ahí y no sé qué, o sea, está contaminando Marte sí o sí. Se conoce que a lo mejor en esa época ya sabían que en Marte pues daba igual, porque no había nada, ¿no? Volver de Marte, pues aquí tenemos la cooperación internacional, eso es fundamental en el espacio. La Guerra Fría terminó con el Apolo-Soyuz, el acoplamiento entre la Soyuz y la Apolo en el año 76. La Guerra Fría entre Estados Unidos, el bloque soviético y el bloque estadounidense, pues acabó ahí porque se unieron las 2 naves y firmaron una especie de paz simbólica. La cooperación internacional en la película, yo creo que el autor pues establece que no tienen capacidad los estadounidenses por una serie de accidentes y se apoyan en la Agencia Espacial China. Esto es totalmente, a mi modo de ver, irreal. China es el único país que no tiene derecho a ir a la Estación Espacial Internacional. No está en el club, no le dejan. No sé por qué, pero no dejan que China vaya a la Estación Espacial Internacional. Y por eso los chinos están montando sus propias estaciones en torno a la Tierra. La serie esta de National Geographic, estos 6 astronautas, es una fundación internacional que monta todo para que se vaya a Marte, etc. Uno de los astronautas es español, o sea que realmente es cooperación internacional en la serie. Después de despegar de Marte, pues el astronauta se calcula que la otra nave va a venir, su nave Ares, y entonces pues viene a mucha más velocidad de la especificada y tiene que quitar la cubierta de arriba, etcétera, y subir hacia el mar, aligerar peso. Eso es real, eso no hay ningún problema porque realmente la atmósfera de Marte es muy tenue y el viento que da pues es ligero. Pero lo que no es real, después de esta subida y tal, es que es una película, no llega casi a la nave y entonces el astronauta Matt Damon se hace un agujero en el guante y sale como si fuera un superhéroe, ¿no? Está ahí parado, la comandante le va a buscar y en fin se le acaba la cuerda. Commander, I got this. Y entonces pues MacGyver esto no es real, es mucho más real. La tensión. Es mucho más real lo que hace Sandra Bullock en Gravity. Realmente Sandra Bullock tiene más tabla que Matt Damon en el espacio, ¿no? Porque ella lo que hace es que coge un extintor. Un extintor sí tiene fuerza para propulsarse, ¿vale? Y entonces la vemos aquí que se va propulsando con el extintor y al final logra meterse en la estación espacial, etc.
¿vale? Bien, y ya estamos acabando. Marte en los medios. Pues realmente cuando el astronauta está perdido en Marte, como en la película Apolo 13, está todo el planeta pendiente de eso, ¿no? Entonces, one simple endearing notion. Bring him home. We have seen hundreds of messages of support of this brave astronaut. Modney's ordeal is far from over. En todos los idiomas, o sea, realmente el espacio tira de verdad de ello. Fíjense estas portadas de revista. Cuando la revista Life, que se dedica a lo que diga, pues saca en la portada Marte nuestra próxima casa, Time, etc. O sea, realmente Marte está en todos nosotros. Y en España, ¿qué teníamos? En 2010, fíjense. ¿Por qué Marte? ¿Por qué ese interés por Marte? Marte quizás sea el único planeta del sistema solar donde realmente podremos vivir en el futuro. Por eso Marte es tan interesante. O sea que esto es verdad. Bien, y ahora ya terminamos. ¿Cómo financiar realmente la exploración espacial? Porque realmente tenemos financiación pública, pero la financiación pública se activa cuando los políticos realmente pues, ven un objetivo en ello, ¿no? Ya sea seguridad nacional, el tema de Estado, estamos en guerra. Yo siempre digo que lamentablemente para que avance las cosas de verdad lo que te hace falta es una guerra y un enemigo, ¿no? Es cuando han avanzado realmente, lamentablemente, insisto. Entonces, pues con la Guerra Fría, el presidente Kennedy, aquí lo veo con esta página con Jackie, pues hizo lo del discurso lunar. Aquí vemos a la derecha al presidente actual con la primera dama. Las dos damas causaron fascinación en nuestro país siempre. Es lo único que quizás tengan en común el carisma, la época, los partidos políticos a los que pertenecían, toda una serie de cosas, ¿no? Pero fíjense, Kennedy hizo su famoso discurso en el año 61 ante el Congreso de que iremos a la luna al final de la década, que es el que luego hizo en el estadio Rice de la Universidad de Texas, Rice en Texas, donde lo dijo, ¿no? Y entonces es un vídeo muy famoso que hay en internet. Y luego Trump, pues con toda su controversia, etcétera, pues el mes pasado promulgó una ley con el apoyo unánime de todo el Congreso y de todo el Senado, diciendo que la NASA va a trabajar para ir a Marte en el año 2030. Y todo el mundo de acuerdo. ¿Ven? Épocas distintas, o sea, el espacio realmente unifica. Pero todo ha cambiado. Ya no hay guerra. Entonces, lo que ha hecho de manera muy inteligente Estados Unidos, la NASA, y el capital, pues ha sido pues, el potenciar a los emprendedores. Elon Musk, Richard Branson y Jeff Bezos son tres de los ejemplos de gente que cuando eran pequeños, como nosotros, pues vivieron las vikingas, vieron, no a Jiménez del Oso, porque en sus países no se veía Jiménez del Oso, pero vieron a Carl Sagan, vieron los transbordadores espaciales de la NASA, vieron la llegada del hombre a la Luna. Entonces esa gente se sintió ilusionada por el tema espacial. La vida les sonrió, desarrollaron grandes negocios y son unos recaudadores, son los mejores recaudadores de impuestos que tenemos. Pues si uno con el Amazon, el otro con el PayPal, el otro con Virgin, las líneas aéreas, etc. Y entonces estos tres pues, han ido desarrollando distintas capacidades y dicen, pues yo el dinero que cojo de manera altruista lo voy a emplear para el espacio, pero además para hacer negocio. Y los dos negocios espaciales que tenemos son, ahora mismo, el turismo espacial, que es lo que quiere la Virgin. Dentro de un año el avión que tienen pues va a subir al espacio. No turismo espacial en la Luna, no, este es otro tipo de turismo, pero no es posible porque hace falta un traje. Pero es un turismo más de, según suba este avión, es un avión que va colgado de otro, se suelta a unos 11 kilómetros de altura y luego se dispara con unos cohetes, un motor cohete. Y entonces este va a subir y va a estar en una órbita que luego entra en la Tierra directamente y la gente que esté en la nave estará con sensación de sin peso. Siente la gravedad terrestre, pero como estamos girando en torno a la Tierra, pues se siente esta ingravidez. Que no es gravidez, que es ausencia de peso, realmente. Los ingleses lo llaman mejor como el weightless.
Jeff Bezos, 53 años, el quinto hombre más rico del mundo, ahora ya no, porque ha superado a Mancio Ortega, en la última estadística del Forbes. Pues ha generado una empresa que se llama Blue Origin, que lo que intentan es hacer unos lanzadores que vayan al espacio y además se recuperen, porque los cohetes normalmente se pierden en la reentrada y se queman, ¿no? Entonces, este tipo de cápsulas, además, es lo que permitirá hasta 4 minutos de weightlessness, es de ausencia de peso. Bien, y luego ya, para terminar, esta es la última película, tenemos aquí Elon Musk. Este es el de SpaceX, los cohetes Falcon que van ahora mismo a la Estación Internacional. Y este formó PayPal. Fíjense, es el de la derecha, como el dinero le hace mejorar a uno la vida, ¿no? El pelo, todo, la apariencia. Entonces, estas tienen el carguero, el dragón, que va a la Estación Internacional. Y luego tienen una serie de lanzadores, que es el Falcon 9, que se caracteriza porque en su empresa todo el mundo es joven. Es gente muy joven, con mucha ilusión, ingenieros que han empezado en la NASA y en otras empresas y que los contratan, y entonces es como un grupo de amigos. Y entonces han desarrollado unas tecnologías para que el cohete salga al espacio, deje su nave y luego vuelva y se pose. Y eso es muy importante porque esto es lo que se llama ahora el New Space, el nuevo espacio. Y entonces logra incluso que se posen en plataformas en el océano. Fíjense la precisión para posarse una cosa de 10 por 10 metros. Y Elon Musk tiene un plan para ir a Marte, desde lo privado. Entonces este plan consiste en naves muy grandes, 100 pasajeros, que las lanzan y las ponen en órbita. Entonces esta nave, cuando llega a la órbita, se queda ahí la nave y el cohete que la ha propulsado baja otra vez a la Tierra. La nave se ha quedado con los 100 pasajeros arriba en la órbita, vuelve a la Tierra, se recupera y se reutiliza. Eso es lo que él dice. Porque ahora lo vuelven a cargar de combustible, le ponen otra nave arriba con combustible además y sube arriba. Esta ya no lleva pasajeros. Ensamblan las dos naves, las que tengan que ensamblar, le hace repostar y entonces ya coge y rumbo a Marte. Propulsión iónica. Y al llegar a Marte hay que inyectarse en la órbita y hay que frenar, y lo mismo, posarse de manera controlada.